Derecho Penal 2. Decíamos en la clase anterior que los numerales 224, perdón, que el artículo 224 en sus numerales 4 y 5 considera dos situaciones contrarias, porque en el 4 sanciona como autor de prevaricación al que maliciosamente omita decretar la prisión de alguna persona, habiendo motivo legal para ello, o no lleguen a efecto la decretada. Mientras que en el 5, cuando maliciosamente retuvieran en calidad de preso a un individuo que debería ser puesto en libertad con arreglo a la ley, es decir, el caso contrario al anterior. En uno omite decretar la prisión de alguna persona, habiendo motivo legal para ello, o no llegar a efecto la decretada, pudiendo hacerlo, y en el otro realiza la actuación diferente. Le otorga la libertad cuando no debería otorgársela de acuerdo con la ley, en otras palabras. Siempre que actúe maliciosamente, es decir, lo haga con conocimiento, en el fondo con conocimiento de qué, de la norma, ¿no es cierto?, que está violando. Y eso es lo que yo les comentaba, que a propósito del sinnúmero de detenciones que hay respecto de una persona, y que el común de la gente no se explica cómo esas personas andan circulando por la calle, y que se sabe del número de detenciones y o del número de anotaciones por delitos que tiene, algunos en que no se ha dictado sentencia definitiva y delitos graves algunos, la mayoría, pues se trata generalmente de delincuentes habituales, y andan circulando por la calle. Entonces, por eso que no entiende también la gente, no solamente ese hecho de que se tenga tanta manga ancha con el delincuente habitual, y de repente una persona que por diferentes razones, a veces incluso hasta de trabajo, o por, ¿cómo se llama?, o por ganarse la vida, o por tratar de proteger a los demás, etcétera, cometa alguna acción ilícita, sin embargo decretan su detención. Se decretan su detención. Entonces, es esta capacidad que tenemos en Chile para hacer estas interpretaciones de acuerdo con la ideología personal que tenga cada persona. Valga la redundancia. Y no me refiero solamente a la ideología política, la ideología puede ser religiosa también, puede ser religiosa, puede ser, como se llama, una ideología del punto de vista de la vida en general, una ideología económica, etcétera, etcétera, no solamente la política. Así es que hay situaciones en que realmente el ciudadano común y corriente queda con un tremendo signo de interrogación y no sabe a qué atenerse. No sabe a qué atenerse. Bien. El caso del número 6, como les manifestaba en la clase anterior, es más fácil de poder probar. Cuando revelen los secretos del juicio o den auxilio o consejo a cualquiera de las partes interesadas en él en perjuicio de la contraria. Bueno, si un juez le da un consejo, o algún auxilio, o le revela los secretos del juicio que ese mismo juez está tramitando, porque a eso se refiere, ¿no es cierto?, evidentemente que está causando un perjuicio a la otra parte. Claro, evidente. Si le da un consejo, ¿no es cierto?, mira, tú tenés que hacer esto, vaya equivocado por ese lado, tenés que irte por este otro lado en el juicio,
o las pruebas que anunciaste, ¿cómo se llama? Miren, no son de las mejores, así que trata de mejorarlas. Por eso que la ley utiliza también la palabra auxilio, que es un consejo de cualquier tipo. ¿Mm? Entonces, claro, ahí el juez, ¿no es cierto?, queda inhabilitado, queda inhabilitado. Y un juez inhabilitado significa un juez parcial, que es todo lo contrario de un juez imparcial, que es el que necesita a la gente que lo juzgue. Un juez imparcial. Si un juez pierde esa calidad respecto de los litigantes o intervinientes o como quiera llamársele dependiendo del juicio, evidentemente que el juicio pierde todo sentido. La justicia ya no va a existir, evidentemente. No va a existir para una de las dos partes, claro. Así que no se pueden revelar los secretos del juicio, ¿eh? Ni del auxilio o consejo a cualquiera de las partes interesadas en él, porque esto constituye un perjuicio para la otra parte. Y en eso de revelar los secretos del juicio, ¿cómo se llama? Ocurría esto en el sistema del proceso penal antiguo, en donde muchas veces el sumario o etapa de la investigación era secreto. Entonces imagínense ustedes que uno de los abogados, ¿no es cierto?, para representar bien los intereses de su cliente, no tenía conocimiento de la investigación, del sumario, que se llamaba, la etapa de sumario era la etapa de investigación, mientras que el otro sí tenía conocimiento. Y esa era una de las formas de corrupción más tradicionales que habían en el proceso penal antiguo dentro del Poder Judicial, que a través de los actuarios, ¿no es cierto?, que eran los que tramitaban las causas, una de las partes sabía, ¿no es cierto?, lo que ocurría en el sumario. Y esto evidentemente que cometiendo un delito además de cohecho, o sea, había un concurso de delito. Entonces una de las partes estaba en una absoluta ventaja, respecto de la otra o del Estado de Chile, ¿no es cierto? Si es que sabía los secretos del sumario. Entonces, si uno sabía los secretos del sumario, ¿no es cierto?, podía pedir la libertad, por ejemplo, de la persona que estaba recluida. Porque claro, sabía el antecedente en virtud del cual podía pedir la libertad. Y el idioma, ¿no es cierto?, y el buen uso del idioma castellano, otorga esas posibilidades de alegar con una cosa sobre una cosa, aludiendo de manera indirecta a pruebas que existían en el juicio y que el abogado que alegaba con conocimiento de esas pruebas daba a entender que existían, pero sin decirlo directamente. Eso depende de la habilidad de la oratoria del abogado en ese caso. ¿Se da cuenta? Entonces, claro, esto ahora con el sistema actual no debería pasar. No debería pasar. Acá ahora con el sistema actual que debe ser transparente porque todos los procesos son públicos, ¿no es cierto? Ahora la regla general es que la investigación sea pública. Y la excepción es que la investigación sea secreta. Se tiene que decretar la investigación secreta mediante una resolución judicial fundada. Antes la regla general era la contraria, porque la investigación era secreta y tenía que concederse el conocimiento del sumario. Era todo lo contrario. Pero ahora ocurren, no comúnmente, pero ocurren casos muy extraños, que lo hemos visto. Casos, por ejemplo, en que el Estado, que es el que tiene que defender la acción, la retira la acción. Hemos visto casos, por ejemplo, me recuerdo casos de los juicios estos que se originan en Temuco, contra el pueblo indígena de Temuco, pero que comete delitos comunes.
en donde el Ministerio Público, que es el que debe sostener la acción, porque es el querellante en el juicio, se ha desistido de la acción. Entonces, si la propia parte que está investigando y luego eventualmente acusando se desiste de seguir con la investigación, bien pocas posibilidades tiene, ¿no es cierto?, la víctima, ¿no es cierto?, de poder hacer algo. Por una razón bien simple, porque el monopolio de la investigación lo tiene el fiscal. ¿Qué significa monopolio? Que uno solo puede hacer aquello de lo que se trate. El monopolio económico significa que hay uno solo que es el que construye casas, o vende autos, o reparte comida, o lo que sea. Eso es monopolio. Es uno solo. Bueno, en este caso es solamente el fiscal, que tiene el caso el que puede investigar. Sí, dice, no, la parte también podría hacerlo. Sí, pero ¿cómo? Tendría que contratarse investigadores especiales, la parte encontrar los testigos. No se puede. No puede, de partida la parte, no puede citar a testigos. No puede obligar a realizar actuaciones. Así que no puede. Así que, bueno, siempre, ¿no es cierto?, nosotros en Latinoamérica estamos haciendo agua por algún lado. Es decir, creamos sistemas que suponemos mejores, pero siempre, ¿no es cierto?, hacemos agua por alguna parte con el paso del tiempo. Y desafortunadamente, cuando ha transcurrido poco tiempo. En otras ocasiones les he comentado que cuando acá, en la construcción de este edificio nuevo que hay ahí al lado del Casino Nuevo, tiene un nombre, se me olvidó en este momento, el nombre del Casino Nuevo que hay ahí en Velázquez, construyeron otro edificio de departamento. Cuando se empezó a construir ese edificio de departamento, si ya les conté, discúlpenme, se lo cuento cortito. Ahí cuando se estaba empezando a construir ese edificio, se electrocutó un trabajador. Bueno, cuando ocurre una muerte en la vía pública, o en un lugar eriazo o de uso público, etcétera, o también cuando ocurre en un lugar privado, se llama una muerte sospechosa. Una muerte sospechosa. Y en los casos de muerte sospechosa hay que iniciar una investigación de oficio. En otros casos también, pero en el caso de muerte sospechosa hay que iniciar una investigación de oficio. Bien. Una de las razones por las cuales, porque son varias, una de las razones por las que se cambió el sistema procesal penal antiguo por el nuevo era que el juez antiguo, ese juez inquisitivo, que lo llaman el sistema inquisitivo, como aludiendo al demonio, ese juez inquisitivo delegaba muchas veces sus funciones. Y entonces, al delegar sus funciones, por ejemplo, se alteraba el sitio del suceso, que es fundamental para la investigación. Entonces, para el nuevo proceso penal, ¿no es cierto?, se decía, no, ahora con el principio de la inmediatez y de la oralidad, se va además, ¿no es cierto?, dentro del principio de la inmediatez, ¿no es cierto?, va a tener que el fiscal comparecer al sitio del suceso para que nadie lo altere. Resulta que ahora, hace poco, ¿cuándo empezó la construcción de ese edificio? Digamos, 3 años, por decir algo. Entre 3 y 4 años. El señor fiscal, igual que cuando estaba el sistema antiguo, llamó por teléfono, ¿quién está a cargo ahí quién está en el sitio del suceso? Carabinero, está el capitán tanto, quizás. Ya, díganle al carabinero que tome nota y que levante el cadáver. Hasta luego, y me hace el informe. Hasta luego. Es decir, se acabó el sistema de la comparecencia personal del fiscal. Se acabó. Que fue, repito, una de las razones. Otra de las razones fue que los juicios antes en el sistema inquisitivo se demoraban mucho en la tramitación del juicio, en la investigación, etc. Ahora se están demorando también mucho, demasiado, digamos. ¿Por qué? Porque para que no corra el plazo a contar de la formalización, que es de 2 años, se empieza la investigación de manera desformalizada.
Y se investiga, se investiga, se investiga, hasta cuando una de las partes, que generalmente es la víctima, le dice al fiscal, bueno, si usted, ¿cómo se llama?, no formaliza, voy a tener que recurrir yo al tribunal para que diga que formalice, no, etcétera. Y ahí recién se formaliza. O sea, ese se está investigando 2 años antes o más, y se formaliza para tener los 2 años que da la ley desde el momento de la formalización. Lo que sumarían, por ejemplo, 4 años. Y después de los 4 años se reformaliza, se cambia, ¿no es cierto?, exactamente el delito o los delitos, y empieza a correr de nuevo el plazo de 2 años. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con todos los casos de no sé cuántos gente de carabineros, de general para abajo, que están formalizados, que eran no sé cuántos, como 200? ¿En qué está? ¿Cuánto tiempo lleva eso? Ya pasaron lejos, pasaron con el tiempo de la investigación desformalizada, y la formalizada ya se venció el plazo de 2 años de la formalizada. Ya fácil lleva 4 o 5 años. Y sentencia no se sabe por los diarios, será por la pandemia, no sé. Digo, por si ustedes dicen, oye, este profesor que hace críticas, sí, pero crítica fundada. Dos de las razones por las cuales se creó el sistema nuevo, que constituye una cantidad de gastos impresionante, fueron por estas dos razones, entre otras. Otro día me voy a referir a las otras. Ahora solamente les comento esto, para que no digan que no hago la clase después, ¿no? Bien. Entonces, con eso hablamos de esto de revelar los secretos del juicio o dar auxilio o consejo a cualquiera de las partes en perjuicio de la otra, dice ¿cómo se llama? La ley. Bueno, siempre revelar los secretos del juicio, estamos hablando de revelarlo por el juez, o dar auxilio o consejo, siempre va a provocar, ¿cómo se llama?, un perjuicio a la otra parte, ¿no? Porque se trata, ¿no es cierto?, de revelar secretos o dar auxilio o consejo relacionados con el juicio. A eso se está refiriendo el legislador. Claro, si el juez, por ejemplo, es amigo de la parte, ¿cómo se llama?, y le dice, oye, mira, ¿sabéis qué? Es mejor que tú hagáis la cazuela, ¿cómo se llama? Si están conversando de hacer cazuela, hagáis la cazuela, pero no le pongáis porotos verdes, queda más rico sin porotos verdes. No, pues si el legislador se está refiriendo al juicio. Así que siempre hacer el perjuicio de la otra parte. Es casi innecesario, ¿cómo se llama? El legislador le agregó esto, que constituye un problema, porque hay que ver de qué manera le provocó el perjuicio a la otra parte. Claro, pero en general se va a producir el perjuicio, ¿no? Digo, no hay que achacarle otro hecho que tiene que probar, ¿no es cierto?, la víctima para poder acreditar el delito, ¿no? Basta con que le revele el juez los secretos o le dé auxilio o consejo a la otra parte para sentirse ya perjudicada la parte, o de partida hay un trato desigual en el juicio. Bien. Y el número 7 del 224 señala que cuando con manifiesta implicancia que le sea conocida y sin haberla hecho saber previamente a las partes, fallaren en causa criminal o civil. Bueno, las causales de implicancia, ustedes las conocen, ¿no es cierto? Hay causales de recusación y causales de implicancia. Bien. No nos vamos a poner a analizar las causales de implicancia, pero se trata de hechos, ¿no es cierto?, que inhabilitan al juez, que lo inhabilitan. Cuando con manifiesta implicancia que le sea conocida y sin haberla hecho saber previamente a las partes, fallaren en causa criminal o civil. Manifiesta implicancia que le sea conocida y sin haberla hecho saber previamente a las partes. Por ejemplo, los parentescos. Ustedes como litigantes van a saber, por ejemplo, pueden saber a lo mejor el parentesco consanguíneo. Si es que, por ejemplo, la parte tiene el mismo apellido del juez, por ejemplo. O uno de los apellidos. Porque no tienen ustedes por qué conocer ni al papá, ni a la mamá, ni a la parentela del juez. Sí, pero a lo mejor lo podrían conocer el parentesco consanguíneo. Pero ¿y el parentesco político? Ahí ya sí que se hace difícil. Saber, por ejemplo, el nombre del suegro, de la suegra, del juez, o del cuñado, la cuñada, o de los.
¿ah? Que pueden ser lejanos, a lo mejor ni siquiera viven en la ciudad y que vinieron por el juicio. ¿Ah? El juicio lo tienen. ¿Qué van a saber ustedes? Porque la ley está diciendo que haya manifiesta implicancia que le sea conocida y sin haberla hecho saber previamente a las partes. O sea, que le sea conocida al juez. Él sabe que está implicado. Y no la ha hecho saber a las partes. Y falla en causas y dicta el fallo. Y dicta el fallo. Entonces, evidentemente que se trata al menos de una inmoralidad. Al menos. Entonces, de lo que se trata al final, ¿no es cierto?, es de que nos juzgue un juez imparcial, no el caso contrario, no el caso contrario, que se trate de un juez parcial, es decir, que quiera beneficiar al otro litigante o a los otros litigantes. Bien, aquí en los antecedentes que le remitimos damos algunas recomendaciones, qué sé yo, de lo que se trata en estos casos, ¿no es cierto? Al citar los artículos pertinentes del Código Orgánico de Tribunales, en el caso del 226 número 4, el artículo 320 del Código de 224 número 6, el artículo 320, que prohíbe a los jueces expresar privadamente su juicio respecto a los negocios que están obligados a fallar por ley. Aquí a veces ustedes se encuentran con situaciones que son inauditas, inauditas. En el ejercicio de la profesión, bueno, uno ve en tantos años, ve muchas cosas, evidentemente. Entonces yo, como siempre he pensado que el deseo de todos los profesores es de que a los alumnos, cuando ejercen la profesión, les vaya bien y no que les vaya mal, uno les cuenta las cosas que le han tocado a uno, por lo menos para advertirles, para que no sean tan ingenuos, para que no sean tan ingenuos. Porque el ser humano al final tenemos los defectos que tenemos todos los seres humanos. Y si un juez conoce a una persona, o más todavía, si es pariente de una persona, estoy hablando de litigante, ¿no es cierto? O es pariente, o es amigo de un litigante simplemente, ¿qué es lo que va a tratar? Va a tratar de beneficiarlo. Claro, va a tratar de beneficiarlo. Entonces, el problema es que a veces ese juez se queda callado y no dice, ¿no es cierto?, cuál es la causal de inhabilidad. Y en este caso, del 320, se prohíbe a los jueces expresar privadamente su juicio respecto a los negocios que están obligados a fallar por ley. A mí me tocó un caso que era hasta simpático, en el que estaba litigando en un juicio de alimentos, de alimentos contra la mujer, o mejor dicho, que había demandado a la mujer, es decir, no era por hijos, sino que era por cuestión de entre cónyuges. El colega se negaba a otorgarle los alimentos legítimos que tenía que otorgarle a su mujer, que además ni siquiera trabajaba, porque así vivieron siempre hasta que se separaron. Entonces la mujer se dedicaba a las labores del hogar, entonces cuando se separaron, ¿de qué iba a vivir la mujer? Bien, digo, de eso se trataba el juicio de alimentos. Y este colega de ingenuo no tenía nada, no tenía nada. De partida no le quería pagar y no quería pagarle los alimentos a su mujer, hubo que obligarlo a través del juicio. Este colega no sé cuál es la palabra, porque en un escrito, procedimiento de alimentos mayores que se llama, es del juicio que estamos tratando ahora. Cuando le solicita alimento un cónyuge al otro, eso eran alimentos mayores, ahora todo es juzgado de menores, ¿no? En la época en que los juicios de familia los conocían, de los alimentos mayores los conocían los jueces de letra, eran a través del procedimiento ordinario, es decir, el que vemos nosotros en clínica jurídica.
Bien, este colega era amigo del juez. ¿Ah? Le tenía buena voluntad el juez. Y conversaba con el juez acerca del juicio, de este juicio. Conversaría acerca de otro, no sé, yo hablo de este juicio. Y ahí viene la palabra que no sé cuál calificarla, no sé si decir ingenuo, porque no era ingenuo, ¿ah? No era ingenuo. No, por eso que no sé la palabra, pero que colocó por escrito, presentó un escrito timbrado por el tribunal, que se agregó al expediente, un escrito, firmado por él, en el que decía que había conversado con el magistrado y que el magistrado le había dicho que no estaba bien planteada su defensa y que tenía que hacer esto y lo demás allá. Imagínense el juez cómo quedó. Imagínense el juez cómo quedó. Entonces, de partida fue un... No sé qué es lo que le habrá dicho el juez a su amigo. ¿No? Imagínense, colocarlo por escrito, en un escrito. Es decir, si nosotros hubiéramos presentado la queja administrativa, ¿no? Lo que se llama la queja ministerial en contra del juez, evidentemente que el juez lo habría sancionado y obviamente que a lo mejor hasta de una manera bastante drástica, ¿ah? Porque es constitutivo de delito entonces, hace mucho tiempo. ¿No? No decimos nada al final, porque o sea, ya era tan grosera la estupidez, perdone que lo diga así, pero para no usar la palabra ingenuidad o decir otra palabra fea, que no quisimos hacer nada en realidad. No quisimos hacer nada. Ya está, no sé si hayamos rendido la prueba, ya así que. No de bueno, para no parecer como bueno que no quisimos, pero demasiada la estupidez. Bien. Así que estas cosas pasan. Se dice, no creo. Bueno, no voy a estar sacando el expediente, pero yo le puedo decir que sí, en el caso mío pasó eso. En el caso de otro le habrá pasado otro tipo de cosas. ¿Mm? Normalmente le habrá pasado que a lo mejor es amigo, porque todos somos seres humanos. Y hay gente que habla más de lo que tiene que hablar, incluidos los jueces. Y hay otros que creen que no incurrir en una inhabilidad simplemente es no saludar a nadie, de nadie, en ninguna parte, ni meterse con nadie, vivir como ermitaño. No, tampoco. ¿Eh? Somos seres humanos. ¿Eh? Somos seres humanos. Y después en el 224 número 7, ahí se cita el artículo 195 del Código, en el sentido de que estos motivos legales que constituyen las implicancias imponen la prohibición absoluta para que el juez conozca el negocio y que son causales irrenunciables para las partes. Bueno, ustedes ahí estudiense mejor las causales, ¿no es cierto?, de implicancia. Hay una causal de implicancia en la que la ley le da la posibilidad al juez de que diga de que existe una implicancia para ver si la parte quiere hacer uso o no de esa implicancia para que el juez quede inhabilitado y se designe otro juez. Un juez que estuvo acá en Arica, que después fue ministro, qué sé yo, él era partidario, y lo encuentro muy buena persona en ese sentido, él era partidario de que si uno tenía sentía que estaba implicado, no solamente lo hacía presente para ver si la parte contraria hacía uso de la implicancia, lo que se llama la recusación graciosa, sino que él de frentón se declaraba inhabilitado. Punto. Claro, porque y yo le encuentro toda la razón, porque si sabe el juez que está inhabilitado, ¿para qué decirle a la parte, oye, qué sé yo, y si tú querís, haz uso de la causal y recúsame? Si él sabe que está implicado, o sea, su parecer interno respecto de la causal, ¿no es cierto?, no va a cambiar. Si es amigo de la otra parte, por ejemplo, ¿va a cambiar eso? No.
y tuve experiencia oral en el juicio con el nuevo proceso. Ahora me acuerdo que en un juicio por delito de acción privada, un juicio de injurias, el magistrado dijo que él se sentía implicado porque conocía, como se llama, al abogado de la otra parte, había trabajado en el estudio de él. A ver cómo se llama, a ver si la parte hacía o no uso, ¿no es cierto?, de la recusación graciosa, que se llama, ¿no es cierto? Yo le dije, porque este era una audiencia oral, y había que plantearle la implicancia en el mismo momento. ¿Ah? Y yo le dije, con mi parte al lado, le dije, hagamos uso de la recusación. Porque yo creo que si el juez siente que está implicado, por el hecho de que la otra parte diga, no, bueno, no importa, qué sé yo, ya, va a cambiar su fuero interno. No, pues va a seguir teniéndole buena voluntad a la otra parte. ¿Cómo se llama? Y mi cliente dijo, no, que señor, que aquí, que allá. Resultado, el juez nos dio la contra. Ahora no sé, dirán ustedes, no, es que era un juez muy justo, y por eso que el otro tenía la razón. No. Porque antes, en ese juicio nos había dado la razón hasta la Corte Suprema. Entonces, yo por lo menos creo que si el juez le dice a las partes, oiga, mire, yo me siento implicado y ustedes, quiero darle a conocer la causal de implicancia para ver si ustedes hagan uso del derecho a recusarme graciosamente, no sé, yo soy partidario de recusar. Porque yo sé que el ser humano tiene falla. Y la parte de justicia también. Ustedes tienen que tener los antecedentes para formarse su criterio. Ustedes verán el día de mañana si corren el riesgo de lo que me pasó a mí o no. Ustedes verán. Bien, hemos hablado entonces de los dos casos, queridos alumnos, de prevaricación dolosa. De los casos del artículo 223, que se llaman los casos más graves, y es una forma de decir nomás, pues son todos casos de prevaricación dolosa, pero eso se conoce como los casos más graves de prevaricación dolosa. Por la sanción también, por la sanción. Porque en el caso del 223 la sanción es inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos, derechos políticos y profesiones titulares. O sea, los jueces que son abogados se quedan sin título también. Inhabilitación absoluta perpetua. Se quedan sin título. Tienen que dedicarse a trabajar en otra cosa. A vender autos, seguro, no sé, algo. Pero no pueden tramitar de abogado. Y pena copulativa, no alternativa, 223, la de presidio o reclusión menores en cualquiera de sus grados. O sea, del mínimo al máximo, de 61 días a 5 años. Mientras que en el caso del 224, por eso que se llaman, que son dolosos, pero un poquito menos grave que el otro, tiene de pena inhabilitación absoluta temporal para cargos y oficios públicos, solo para cargos y oficios públicos, no para derechos políticos ni profesiones titulares, o sea, bastante menos la pena, y además temporal. Y también pena copulativa, presidio o reclusión menor en su grado mínimo a medio, o sea, de 61 días a 3 años. ¿Son prevaricación dolosa pero menos grave? Sí, son. ¿Ah? Por lo menos desde el punto de vista de la pena. Por lo menos desde el punto de vista de la pena. A lo mejor
del punto de vista de la conducta, como aquí también hay mucho razonamiento personal, a lo mejor a ustedes les puede parecer más reprochable, ¿no es cierto?, una conducta del 224 que alguna del 223. No sé, eso sí, sí. Parece que las del 223 fueran las más graves, pero a lo mejor para algunos no. Somos gente de razonamiento, nosotros los abogados, ¿no es cierto? Bien. Estudiada la prevaricación dolosa, tenemos que referirnos ahora a la prevaricación culpable. A la prevaricación culpable. A este tipo de prevaricación se refieren los artículos 224 en el número 1, que dijimos antes, ¿no es cierto?, cuando hablamos de la dolosa, prescindiendo de este número 1. Y dijimos que lo íbamos a estudiar junto con el 225, que se refiere a puros casos de prevaricación culposa. De prevaricación culposa. Entonces, los casos de prevaricación culposa son el 224 número 1, el 225, el 226, y el 227 número 1 y 3. Aunque, ¿cómo se llama? Podría pensarse lo contrario. Aquí más que nada es por interpretación de los artículos en la forma que están redactados nomás. Así que acá el principio de legalidad, en su aspecto precisamente de legalidad en sentido estricto, es decir, del marco de referencia, del tipo como se describe, puede haber discusión acá, respecto de si se tratan algunas conductas de prevaricación culpable o dolosa. Así que lo dejo de manifiesto. En el caso del 226 y del 227 número 1 y 3. Bueno, ahí lo vamos a conversar. En relación ¿cómo se llama? Con los casos de prevaricación culpable. Bien. Acá yo quería darles un dato o hacer una referencia, no sé cómo ustedes quieran tomarlo. ¿En qué sentido? Fíjense ustedes que, considerando solamente 3 aspectos de la legislación en materia de culpa, es decir, de cuasi delitos, considerando solamente los casos de los cuasi delitos por el manejo de sustancias o procedimientos peligrosos. Hablemos, por ejemplo, de hechos ocurridos en los yacimientos mineros, por ejemplo. Trabajo peligroso. O manipulación de sustancias peligrosas, que hay tantas, cada vez hay más, ¿no es cierto? Cada vez hay más. ¿Por qué? Porque resulta que mientras más conocimiento tiene el hombre, más puede trabajar con sustancias que son más peligrosas. Claro. Entonces, tenemos un grupo, manejo de procedimientos y sustancias peligrosos, así en general. Y ahí les puse estos 2 ejemplos. Segundo, cuasi delitos en accidente de tránsito. Cuasi delitos en accidente de tránsito. Y tercero, negligencias o imprudencias médicas. Estos 3 grupitos. Por lo menos, esto siempre lo comentaba cuando hablo a propósito de los cuasi delitos, o que tengo ocasión de hablar de los cuasi delitos. De hecho, durante yo algunos años, cuando estábamos ahí en Velázquez, hacía un electivo de formación profesional respecto de los cuasi delitos. Y lo di algunos años, y iban alumnos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque solamente estos 3 grupos de cuasi delitos
en la estadística general, comparándolo con los delitos, diariamente ocurren muchos más cuasi delitos que delitos. Por lo menos, hasta antes que ya estuviera la criminalidad desatada como es hoy día. Y creo que todavía sigue ocurriendo lo mismo. Y solamente considerando estos tres grupos de cuasi delitos. Manejo de procedimientos o sustancias peligrosas, cuasi delitos de tránsito y cuasi delitos del personal de la salud médica. Bueno, parece una redundancia, salud médica, bueno, pero en todo caso para que quede claro. Constituyen más casos que de los delitos. Entonces, ¿creen ustedes que es o no importante hablar de los cuasi delitos? Desde ese punto de vista, si ocurren más cuasi delitos que delitos. Bueno, es importante. Yo solamente se lo digo para que ustedes tengan bien claro, ¿no es cierto?, la idea del cuasi delito, porque como que al lado del delito, ¿no es cierto?, como que prácticamente no se le da importancia. No se le da importancia. Fíjense que uno de los grandes penalistas chilenos, Juan Bustos Ramírez, más allá de su ideología política, etcétera, pero un gran penalista. Juan Bustos Ramírez junto con Sergio Politov Lifshitz, los dos. Yo fui alumno de los dos. Del que era profesor titular, era el que daba los cursos de Derecho Penal, era Politov. Bustos daba, por lo menos en la época mía, después a lo mejor era profesor titular. Juan Bustos en la época mía daba lo que se denominaban en esa época cursos profundizados. Yo hice un curso profundizado del delito político con Ramírez y fui alumno 2 años, tercero y cuarto, o sea, penal general y penal especial, como este ramo que estudiamos, con el profesor Politov. Bien. Le quiero decir que en el caso de los dos se doctoraron, fueron de los primeros, porque antes los profesores, esto de los doctorados, qué sé yo, era la mayoría de mis profesores, que eran una maravilla de profesores, eran excelencias de profesores. En la época mía, las otras universidades, con todo respeto, no existían, ni la católica, digamos, por decirlo de alguna manera. Pero casi no existía, no era época de doctorado ni nada, era gente, eran senadores, todo eran eminencias, ¿no es cierto?, que venían de afuera, o de la política, senadores, expresidentes, o ex parlamentarios, contralores generales, etcétera, etcétera. Eran eminencias, embajadores, me acuerdo los de Derecho Internacional Público, eran o habían sido embajadores, etc. Y además eminentes abogados en Derecho Internacional Público. Bueno, estos dos, Politov y Bustos, los dos se doctoraron. Ya en esa época se doctoraron en Alemania y en Italia. Cuando uno se va a doctorar a Alemania y a Italia o a otro país que hable una lengua distinta, ya de partida tienen el problema del idioma. Porque estos son idiomas especializados. No es como decir, como se llama, si alguien se va a doctorar a Oxford, ¿no es cierto?, y va a comprar pan, ¿no es cierto? Entonces uno dice, I want a bread with butter. Quiero comprar pan y mantequilla. No, pues acá hay idiomas especializados, como si ustedes van a estudiar medicina. Tienen que aprenderse, ya es difícil aprenderse el nombre de las enfermedades. Ahora imagínense aprendérsela en otro idioma. Le quiero decir que es, no sé si el doble o el triple más difícil doctorarse en un país en donde hay un idioma distinto. Bien, los dos, en época distinta, porque Politov era mayor que Bustos, pero más o menos por la época, más o menos por la misma época, un poquito después Bustos, pero más o menos por la misma época, sus notas 100 sobre 100. O sea, como que si a ustedes le colocan puro 7 en todo.
en el doctorado. En el doctorado. ¿Qué tal? Bien. ¿Y por qué les cuento esto? No para darle mi vida privada, que debe ser reaburrida para ustedes. Es para decirles que la importancia de la culpa. Porque estando allá, Bustos escribió un librito de la culpa que se hizo famoso. Un librito sobre la teoría de la culpa. Sobre la teoría de la culpa. Así que es importante, yo creo que si le importaba a uno de los profesores mejores que he tenido en mi vida y después me tocó hasta litigar contra él, o sea, no contra él, sino que él era el abogado de la otra parte, yo creo que es importante la culpa. Y además por lo que les digo, porque de la mayoría de los casos que ocurren en relación con el derecho penal, en este país por lo menos, en estas tres áreas que les nombré, hay más delitos culposos que delitos dolosos. Así que creo que es importante. Entonces tienen que saberse en qué consiste la culpa. A pesar de que el Código Penal sanciona la culpa solamente cuando expresamente lo dice. Por eso que en el artículo 10, número 13, la ley dice que están exentos de responsabilidad criminal y empieza a señalar los casos, ¿no es cierto? Y en el 13 dice los que son imputados por cuasi delito, como salvo los que expresamente los sancionen. ¿Qué? Los cuasi delitos. Más o menos así dice el 10, número 13. En otras palabras, significa que solo se puede sancionar cuando el cuasi delito expresamente está legislado penalmente. El número 13. Están exentos de responsabilidad criminal. 13. El que cometiera un cuasi delito, salvo en los casos expresamente penados por la ley. Y ahí tenemos, ¿no es cierto?, los dos tipos de sanciones cuasi delito en el código de nosotros. Uno, que hay un título, que es el último, el título 10, que tiene muy poquitos artículos, ¿no es cierto?, y que básicamente el más importante es el 490, ¿no es cierto? Número 1, que se refiere a los crímenes, y número 2, que se refiere a los simples delitos, y dice que cuando son cometidos el número 1 con culpa o el número 2 con culpa, la pena va a ser menor. Pero se trata de los delitos, de los cuasi delitos contra las personas. Entonces tienen que saber cuáles son los elementos que conforman la culpa. ¿Cuáles son los elementos que conforman la culpa? Puede ser una conducta antijurídica lícita o ilícita, realizada con imprudencia o negligencia, y que provoca un resultado culpable. Entonces, no es menor conocer los requisitos de la culpa, porque el código los legisla, como digo en este título 10, y así también hay una serie de cuasi delitos que están legislados a través del código. Porque así lo dice además en el artículo, no me acuerdo si tercero o cuarto, el código. En el artículo segundo. Las acciones o omisiones que cometían con dolo o malicia importarían un delito, constituyen cuasi delitos si solo hay culpa en el que las comete. Y después está el artículo 10, número 13, y después hay una serie de cuasi delitos que están diseminados por el código, y después hay un título completo que tiene, no sé si cuatro artículos ahí, con el 490, 491, 492 y creo que 493. Y por eso que de repente le hablo cuando estamos en clases presenciales, le hablo cuando pasamos por el caso del 333, le digo, acuérdense que este es el único cuasi delito contra las cosas, que tiene que ver con la destrucción de postes de telégrafos o de los cables relacionados con los telégrafos, etc. Cuasi delito contra las cosas. Porque la mayoría de los cuasi delitos que se sancionan son cuasi delitos contra las personas. Bien, son importantes. Todo esto es como para defender el caso de la prevaricación culpable. Entonces, también hay que tener claro que hay
principio, si pudiéramos decirlo así, en el sentido de que en materia penal, lo dije en la clase anterior, en materia penal no hay gradación o graduación, como quiera, de la culpa en materia penal. O se actúa con culpa o no se actúa con culpa. Si no se actúa con culpa no hay ni cuasi delito. Es decir, no hay culpa como en el derecho civil, culpa leve, culpa grave y culpa levísima. No hay. O se actúa con culpa o se actúa sin culpa. Punto. Lo que sí hay es una culpa consistente en hacer más de lo que se debe hacer o hacer lo que no se debe hacer, que es la imprudencia, y lo contrario, en no hacer lo que se debe hacer o en hacerlo mal, que es la negligencia. Y también la ley chilena, el Código Penal chileno, no se refiere con la palabra culpa normalmente en los cuasi delitos que trata, sino que se refiere con otras expresiones que aluden a la culpa. Negligencia, negligencia culpable, imprudencia, imprudencia culpable, etc. Y también, como estos casos que estamos viendo ahora, en los que se habla de inexcusabilidad. Inexcusabilidad de la negligencia o de la ignorancia. Fíjense ustedes que en el 224 número 1 y en el 225 en sus 5 numerales se habla de negligencia o ignorancia inexcusables. Es decir, es la actuación culposa que no admite ninguna justificación. Es como cuando se sanciona a la madre, como autora de cuasi delito de ¿cómo se llama?, de parricidio, porque es el caso que se coloca o se colocaba el ejemplo de la doctrina de esa madre, ¿no es cierto?, que tiene el sueño agitado, decían en la época que me tocó estudiar a mí, y que durmiendo con su hijo que debía amamantar, por su sueño agitado no se dio cuenta y de alguna manera, ¿no es cierto?, le tapó la cara con la espalda, con el brazo, y lo asfixió. Sí, esa culpa que no tiene ninguna justificación. Inexcusable. A eso se refiere el código. A esa negligencia o ignorancia es inexcusable. También, pero que no es de los artículos que estamos tratando, en los artículos del 490 se utilizan otras expresiones que también se refieren a la culpa, pero no a esta que no admite ninguna justificación, sino que ahí se habla de imprudencia temeraria, se habla de negligencia culpable, se habla de descuido culpable. Estoy leyendo los artículos 490, 491 y el 492. Se habla de mera imprudencia o negligencia. Etc. Es decir, no se utiliza la palabra culpa, se utilizan expresiones relativas a la culpa, que quieren dar a entender que la culpa es de diferente naturaleza. Si ustedes quieren es más grave o menos grave, como quieran. Pero no desde el punto de vista de la sanción, vuelvo a repetir, no hay graduación o gradación de la culpa. Así que eso es lo que tenemos que tener en cuenta acá, que acá nosotros en los artículos 224 número 1, ¿cierto? Estamos hablando de esa actuación culposa
que no tiene justificación. Veamos los casos entonces. Ya. Entonces el primer caso era cuando por negligencia o ignorancia inexcusable, no hay justificación, dictar en sentencia manifiestamente injusta en causa criminal. Aquí ya no en causa civil, en causa criminal. No hay justificación para dictar esa sentencia manifiestamente injusta. Eso es más fácil de probar. Claro, ya hay una equivocación en los hechos o en el derecho, ya más o menos, que no tiene justificación. Uno podría decir, oye, ya este juez se pasó para ser ignorante, una cosa así. Entre paréntesis, la tendencia del derecho penal, ya una tendencia de hace tiempo que viene, es de ir sancionando cada vez más los actos culposos. Se le da claro, mientras más conocimientos va teniendo el ser humano concreto, ¿no es cierto? Se le va exigiendo más. Incluso ahora a la víctima también se le va exigiendo, uno cuando estudia el derecho penal de la víctima, o mejor dicho, tratándose del derecho penal de la víctima también ahora se le hace responsable de ciertas actuaciones que son del victimario. Como por ejemplo, ¿por qué la víctima no hizo esto para hacerle la vida más difícil al victimario? En los casos, por ejemplo, de robo por sorpresa, de la persona que deja, por ejemplo, la cartera en la silla al lado y se pone a conversar con el que hay y le están robando la cartera y no se da ni cuenta que está conversando con la otra persona. Muchos dicen que no debería haber robo por sorpresa, sino que ahí debería haber un caso de cuasi delito, por la irresponsabilidad absoluta de la víctima. Es decir, y también, hace mucho, mucho tiempo, desde la época imagínense ustedes que desde la época del tribunal protomedicato, esto lo enseñamos en medicina legal, en la historia de la medicina legal, desde la época del tribunal protomedicato, estamos hablando de la edad medieval, claro, de la alta edad medieval, ¿cierto? De los 1500 para adelante, que ya se está sancionando a los médicos que tenían que hacer su diagnóstico y se equivocaban por culpa del médico, por ignorancia del médico. Y nosotros todavía no nos sancionan por no saber ejercer bien la profesión. Pero para allá vamos. Sanción por no saber ejercer la profesión. Ya no ha habido caso en el nuevo proceso penal en que el juez le ha cambiado el abogado y le ha puesto uno de oficio a un imputado porque el abogado no sabía defenderlo. Me tocó verlo. Y bueno, ya han habido muchos casos que yo no estaba, pero a mí me tocó hasta verlo. En el poco tiempo que llevamos de la reforma, bueno, no tampoco, ya son 20 años de reforma. Empezó el 2000 y estamos en el 2020. Para allá vamos. Así que no es cuestión de que el abogado haga la pega al lote o que sea ignorante, ya eso va a pasar a la historia. En materia procesal penal, por ejemplo, el nuevo proceso penal, si el abogado deduce la apelación y no se presenta a la apelación, por el solo hecho de no presentarse, se declara desistido de la apelación. ¿Qué pasa si era la última instancia que tenía para poder ahora, sobre todo, tratándose de un recurso, como se llama, de nulidad? ¿Qué pasa? Pierde el juicio. ¿Cómo creen ustedes que va a quedar el cliente? Bien. Ahora los casos del 225, también negligencia o ignorancia inexcusable. Dictar en sentencia manifiestamente injusta en causa civil. Lo pusieron aparte nomás. El otro lo pusieron en el 224 número 1 y este lo pusieron en el 225 número 1. En el otro pusieron dictar en sentencia manifiestamente injusta en causa criminal y ahora le agregaron en causa civil. Buena técnica legislativa. Claro, tanto el trabajo de los parlamentarios y son tan versados en materia jurídica que pasan estas cosas.
Número 2. Contravenir en las leyes que reglan la sustanciación de los juicios en términos de producir nulidad en todo o en parte sustancial. Eso ya lo analizamos ya respecto a la prevaricación dolosa. Lo único que ahora tenemos que relacionarlo con la actuación culposa, ¿cierto? También se trata de ¿cómo se llama? No hacer perder el tiempo a las partes, no hacer perder plata al Estado de Chile ni a los litigantes, ¿no es cierto? Etcétera. Se trata, ¿no es cierto?, de respetar las leyes que reglan la sustanciación de los juicios en términos de producir nulidad en todo o en parte sustancial. Claro, porque si no es en parte sustancial, ¿no es cierto?, puede que no, la nulidad no tenga que ver con la dictación de la sentencia. En tercer lugar, negar o retardar en la administración de justicia y el auxilio o protección que legalmente se les pida. Es un caso de negación de justicia, un caso específico de negación de justicia. También esto lo analizamos, ¿no es cierto?, en cierta manera respecto de los delitos dolosos. En cuarto lugar, los que omitieren decretar la prisión de alguna persona habiendo motivo legal para ello, o no llevar en efecto la decretada pudiendo hacerlo. También ya conversamos al respecto de los delitos dolosos. Ahora, esto ocurre por ignorancia o negligencia inexcusable, pero ya lo analizamos. Los casos de que hay que decretar la prisión de alguna persona habiendo motivo legal para ello, o no llevar en efecto la decretada pudiendo hacerlo. Bueno, ¿esto para qué? ¿Para qué vamos a insistir de nuevo en el no cumplimiento del artículo pertinente que señala clarito la ley cuando hay que decretar la prisión o mantenerla? Y se alzan las prisiones preventivas muchas veces por cuestiones que no tienen nada que ver con el Código Procesal Penal, sino que porque hay mucha gente en la cárcel. Entonces, con ese concepto, perfectamente se podría dejar a toda la gente afuera nomás. Es decir, si el conviviente mata con un hacha a la conviviente, podría también darle la libertad. Oye, ¿cómo le da la libertad? Si imagínense, mató a su señora a hachazo. Es que la cárcel está llena. ¿Se da cuenta? Los argumentos no tienen que ver con lo que tienen que razonar los jueces. Si los jueces tienen que razonar en las cuestiones que tienen que razonar. No tienen que razonar en cosas que no le corresponden. El juez ordena la prisión o la prolongación de la prisión o decreta la libertad. Y no tiene que preocuparse si hay poca gente, si hay mucha gente, si la tensión adentro, si los guardias son paleteados, etc. Eso no es problema del juez. Eso tiene que solucionarlo otras autoridades. Y en los países organizados jurídicamente como el nuestro, un país donde funcionan los tres poderes del Estado, puede que funcionen mal, pero funciona. Cada organismo tiene sus atribuciones, sean organismos unipersonales o colegiados, tienen sus atribuciones definidas en la ley. El gobernador tiene sus funciones, el intendente tiene sus funciones, el CEREMI tiene sus funciones, etc. Todos tienen sus funciones. ¿Y para qué decir lo que la organización jerárquica es todavía más directa? Así que es otro, será cosa del ministro de Hacienda, que tiene que conceder más plata para construir más penales o para rehabilitar o lo que sea. Pero un juez no puede decir, oiga, mire, ¿sabe qué? Estoy decretando las libertades porque la cárcel de Hacha está llena. No, entonces ya con eso ya estamos mal, como dicen ustedes, estamos mal. Y por último, el caso contrario. Los que retuvieran preso por más de 48 horas a un individuo que debiera ser puesto en libertad con arreglo a la ley. Claro, ese caso se da menos, por una razón bien simple. Porque se está señalando un plazo. Y los casos en donde hay que conceder la libertad, ¿no es cierto?, también se señalan. Entonces es más difícil que ocurra esta situación, que es contraria a la anterior, cuando se debe decretar la prisión, aquí cuando se debe otorgar. ¿Por qué? Porque hay un plazo, retener preso por más de 48 horas. Bueno, las 48 horas son 48 horas. Y cuando debió ser puesto en libertad,
Por ejemplo, tratándose de un delito absolutamente escarcelable, un delito falta o cierto simples delitos. La ley lo dice. Entonces, si una persona de esa, puede ser otro caso también, un poco más complicado, ¿no es cierto?, que pueda admitir la detención. Pero hay algunos que ni siquiera admiten la detención. Entonces, en uno de esos casos, si el juez no tiene más de 48 horas, que podría tenerlo, ya está claro ahí eso. Tendría que darle la libertad. Puede que otro caso sea más complicado, un caso de un simple delito, por ejemplo, donde se está alegando si la persona tuvo o no participación en el delito. Ahí podría ser más complicado, pero hay algunos que no. Bien. Y por último, jóvenes, ¿cómo se llama? Para terminar esta clase, vamos a hablar del artículo 226. El artículo 226, que se refiere, ¿cómo se llama? El delito de desobediencia judicial, que también se lo llama desacato, ¿no? Porque es no cumplir una orden, es decir, una resolución de un tribunal, en este caso los tribunales superiores. ¿Qué es lo que dice el artículo 226? El artículo 226 dice lo siguiente: en las mismas penas incurrirá. A veces cuesta, no es que cueste, pero hay que tener un poco de sentido común, más allá del principio de legalidad, ¿no es cierto? Este artículo no está señalando, en este artículo, ¿no es cierto?, ni en el anterior tampoco, ni en el anterior al anterior tampoco, nos señalaba, por ejemplo, al sujeto activo. Porque el sujeto activo está señalado en el 223. Los miembros de los tribunales de justicia colegiados son unipersonales y los fiscales judiciales. Ese es el sujeto activo, el que comete el delito, ¿no es cierto? Bien. El que realiza la acción que produce un cambio en el mundo externo. Ya. Pero después en el 224 ya no repite la frase de los miembros de los tribunales de justicia colegiados unipersonales y los fiscales judiciales. Solamente dice: sufrirán la pena de la detención absoluta temporal para cargo de oficios públicos en cualquiera de su grado y la detención o reclusión menor en su grado mínimo a medio, cuando por negligencia o ignorancia inexcusable dictaren sentencia, etc. Y después se habla de resoluciones judiciales. ¿Quiénes son los que dictan las resoluciones judiciales? Los jueces. Y eventualmente los fiscales judiciales, que integran un organismo colegiado, la Corte. Es decir, no repite, pero son ellos los sujetos activos. Y después en el 225, que acabamos de analizar, que se trata de casos de ignorancia, ¿no es cierto?, o negligencia inexcusable, tampoco dicen: incurrirán en la pena de suspensión de cargo o empleo en cualquiera de sus grados y multa de tanto y tanto, cuando por negligencia o ignorancia. ¿Quiénes? Lo que se da en el 223. Sigue siendo ellos los sujetos activos. Y en el caso de ahora, 226 dice: en las mismas penas incurrirán. ¿Quiénes? Los miembros de los tribunales de justicia, colegiados o unipersonales, y los fiscales judiciales. Y así también ocurre con, ¿no es cierto?, los bien jurídicos protegidos, etcétera, porque no lo dicen. No lo dicen. El sujeto pasivo tampoco se señala. Hay algún tipo penal que lo señala. Entonces también hay que tener la capacidad de razonar. Porque, ¿no es cierto?, corrigiendo la prueba me he dado cuenta de que hay gente que no entiende esto. Cuando se preguntó quién, sujeto activo, sujeto pasivo, el verbo rector, y todas esas cosas. No sacaron bien la conclusión.
Lo sacaron bien la conclusión, que todo eso es materia de penal 1, así que yo en eso doy por sentado que ustedes se lo saben. Entonces, cuando dice aquí el 226, en las mismas penas incurrirán, se está refiriendo a los miembros de los tribunales de justicia colegiados o unipersonales y a los fiscales judiciales. ¿Cuándo? Cuando no cumplan las órdenes que legalmente se les comuniquen por las autoridades superiores competentes. Las órdenes que legalmente se les comuniquen por las autoridades superiores competentes. Las autoridades superiores competentes son los tribunales de mayor jerarquía, de mayor gradación, de mayor grado. Básicamente la Corte Suprema. La Corte Suprema, y esta es la opinión de Politov, la Corte Suprema tiene la superintendencia directiva, es decir, jurisdiccional, correccional y económica sobre todo los tribunales de la República. ¿No es cierto? Tiene las facultades jurisdiccionales, directivas, económicas y disciplinarias de los tribunales de la República. Así opina Politov. A estas órdenes se refiere este artículo. Él alude a la Corte Suprema, pero evidentemente que el que tiene la superintendencia, sin perjuicio de que también la tiene la Corte Suprema, pero el que tiene la superintendencia directiva, correccional y económica sobre los jueces unipersonales son las Cortes de Apelaciones. Así que ellas también le dan órdenes, ¿no es cierto?, en la parte jurisdiccional, económica y disciplinaria. Y el tribunal inferior tiene que cumplirla. Y si no las cumple, incurre en esta especie de desacato. Judicial, vendría a ser. Judicial. Ahora, simplemente consiste en eso. En no cumplir estas órdenes, que legalmente se le comuniquen por la autoridad superiores competentes. Y señala la ley 4 casos en los cuales los inferiores, sean unipersonales o colegiados, pueden dejar de cumplirlas. Es difícil las situaciones que puedan darse, pero pueden dejar de cumplirlas. ¿Cuándo? Cuando son evidentemente contrarias a las leyes. De nuevo volvimos a la cuestión de la interpretación, ¿no es cierto? Cuando haya motivo fundado para dudar de su autenticidad. Oye, parece que esta orden no viene de la Corte de Apelaciones, porque esta no es la firma del ministro tanto. Parece que podría ser que lo hayan falsificado, la orden. El que está emitiendo la orden, digo. O que aparezca que se han obtenido por engaño. Ahí ya debería haber una investigación, ¿no es cierto? A ver cómo engañaron al superior para que hubiera dictado la orden que tiene que cumplir el inferior. O se tema con razón que de su ejecución resulten graves males que el superior no pudo prever. Que se tema con razón que de su ejecución resulten graves males que el superior no pudo prever. Que, por ejemplo, un ejemplo, no sé si rebuscado, pero supónganse ustedes en un caso de duda de una persona sobre la cual no se está seguro en que se deba decretar la prisión. Y el Tribunal Superior ordene la prisión, pero resulta que la persona está con un cáncer terminal, por ejemplo. Y si no recibe el tratamiento que está recibiendo, se va a morir. Podría ser, ¿no es cierto? A lo mejor es muy de laboratorio, pero es un ejemplo. Bien, entonces puede dejar de cumplir la orden el inferior en estos 4 casos. Pero se coloca la ley también en esa situación de que el inferior no quiera cumplir la orden que le manda el superior. Y dice la ley, en estos casos, que no cumple la orden, suspendiendo el cumplimiento de la orden, o sea, la suspende el inferior, representará inmediatamente a la autoridad superior las razones de la suspensión. Le dice, ¿por qué no quiere cumplir la orden? Pero si el superior insiste, esto es parecido a la parte militar,
le dará cumplimiento, libertándose así de responsabilidad que recaerá sobre el que la mandó cumplir. Es casi igualito con el principio de la obediencia reflexiva que se aplica a los tribunales, a los militares. Que si el inferior le representa la orden al superior y el superior insiste para que la cumpla, bueno, ahí el que responde va a ser, ¿cómo se llama? Solamente el superior que ordenó cumplirla, a pesar de que se le representó la orden. Pues se llama la teoría de la representación de la orden, de la representación reflexiva. Bien. Esto, como digo, es una especie de desacato judicial. Dicho en palabras bien simples, el inferior debe cumplir las órdenes que le remitan los superiores. Tanto desde el punto de vista jurisdiccional, es decir, estamos hablando de las resoluciones judiciales, aquí de frente, en la parte económica y en la parte disciplinaria. Porque hay jueces que son porfiados. El tribunal, por ejemplo, decreta la libertad. Y el inferior ya le da la libertad, pero por otro lado le busca para decretar de nuevo la prisión. O al revés. Claro. No, es que faltaba una diligencia, es el inferior. Y por eso que ahora diste otra resolución y le decreté de nuevo la prisión. O al revés. No, y que con la nueva diligencia que hice había que darle la libertad. Al revés. Entonces, ese es el objetivo de esto. Es una especie de... Es bien simple, pues aquí hay una jerarquía, es bien simple. Jerarquía hay en muchas, no solamente en los militares, también hay en los curas, digamos en la iglesia, no en los curas, sino en la iglesia hay una jerarquía tremenda, pues ahí muchas veces ahí se ve el anillo del obispo, ya hay una obediencia ya mucho más que la de los militares. Y en los mismos organismos hay uno que manda en el organismo, después viene el número 2, el 3, claro, en todo tiene que haber. En la misma universidad donde estamos nosotros y ustedes, los alumnos, hay también una jerarquía. Hay un consejo directivo que es el organismo superior y después están las autoridades unipersonales, por rector, vicerrector, y claro, los inferiores tenemos que hacerle caso a lo que dicen los superiores. Hasta dentro de la escuela hay un director y hay un jefe de carrera. Claro. ¿Se da cuenta? Ahora, una especie de desacato. Fíjense ustedes que el desacato, el delito de desacato, ojo, porque hay muchos que no lo saben. Claro. Para liberar a los abogados de negligencia o ignorancia inexcusable, digamos, que se dedican a otras ramas del derecho. Pero el delito de desacato precisamente no está en el Código Penal, sino que está en otro código que no tiene nada que ver con penal. Está en el Código de Procedimiento Civil, el delito de desacato. En el artículo 240, inciso segundo. Está dentro del párrafo, el título, no sé, no me acuerdo, que habla del cumplimiento de las resoluciones judiciales. Las resoluciones judiciales pueden cumplirse, estamos hablando de la sentencia definitiva, ejecutoriada básicamente, deben cumplirse por el mismo tribunal que la dictó o pueden solicitarse su cumplimiento ante otro tribunal de esa sentencia. Bien, ahí está este delito de desacato, en el 240. Dice, el que quebrante el ordenado cumplir será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo. Es una pena única. Presidio menor en su grado medio a máximo. ¿En qué consiste? En quebrantar el ordenado cumplir. El caso más patente de esto se da también en una cuestión de carácter civil. Por ejemplo, en los casos del lanzamiento. Se ordena el lanzamiento de acuerdo con la ley, pasaron todas las etapas, sentencia ejecutorial, se notificó el cumplimiento de la sentencia, pasó el plazo para el cumplimiento, etc. Se ordenó el lanzamiento. Va Carabineros con el receptor, se procede al lanzamiento, ¿no es cierto? Se dan los Carabineros con el receptor
y el que a la persona que fue lanzada, es decir, al demandado, mete las cuestiones para adentro de nuevo y otra vez se queda dentro de la casa. O sea, está quebrantando el ordenado cumplir por una sentencia ejecutoriada que ordenó el lanzamiento. Está en el Código de Procedimiento Civil 240, inciso segundo. Porque el inciso primero dice, cumplir una resolución, el tribunal tendrá facultad para decretar las medidas tendientes a dejar sin efecto todo lo que se haga en contradicción al ejecutado. Claro. O si no, imagínense ustedes llegar hasta la sentencia, que ordena tal cosa, y resulta que el demandado, usted hace lo que ordena la sentencia, y el demandado hace lo contrario. Entonces es una chacota, sería una chacota, ¿no es cierto?, la sentencia. Ese es el asunto. Bien, jóvenes, quedamos acá y nos vemos en la próxima clase.